tentación, le dice, escrito está, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre. Y le comienza a hacer referencia a un pasaje que estaba escrito que en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 8:3. Si alguien lo tiene ahí en la mano, que lo lea, por favor, si es tan amable, para ampliar lo que Jesús está hablándole al diablo, ¿sí? ¿Alguien ya lo tiene ahí? Deuteronomio 8:3. Yo, hermano. Ándele, dígale, por favor. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú y tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así es. De toda palabra que sale de Jehová vivirá el hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está tratando, lo que le está diciendo Jesús al diablo? Mira, comienza a citar las escrituras, comienza a hacer referencia al libro de Deuteronomio y comienza a decirle, escrito está. Y cada vez que el diablo venía a tentarle una y otra vez, él decía, escrito está, ¿sí? Siempre hacía alusión o tocaba mención acerca de las escrituras, de todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en el libro de Deuteronomio y en otras partes de las escrituras. Siempre le estaba diciendo, escrito está. Usaba la palabra para hacer frente a esta tentación que el enemigo quería engañarlo, haciéndole creer que la vida del hombre consiste en lo material. Pero la vida, Jesús estableció, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. Y es interesante ver que cuando Jesús está con el diablo, ¿sí? Y está siendo tentado, dice que realmente él no tenía en la mano el rollo del libro del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, no lo tenía, ni le podía haber dicho al diablo, espérame tantito, déjame te explico qué es lo que dice Deuteronomio para que entiendas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no lo tenía en la mano, ¿sí? Pero sí la tenía en dónde, en su mente y en su corazón. Y cada vez que era necesario, él la sacaba. Él decía, escrito está. Y cada vez que el diablo venía a tentarlo, él decía, escrito está. Y sacaba y anunciaba la palabra. Por eso es importante la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso es importante alimentarnos de ella, ¿sí? Alimentarnos de ella para poder crecer y desarrollarnos, pero para sobre todo tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí? Y eso es lo que Jesús hizo. Si no lo tenía en sus manos, posteriormente en ese capítulo 4 de Lucas, ahí va, dice que llega Jesús a la sinagoga y en esa ocasión, estando ahí en la sinagoga, las autoridades religiosas le dieron en su mano a que leyera el libro del profeta Isaías. Ahí él pudo leer el libro del profeta Isaías y comenzó a leer una parte de la escritura que dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido a mí para dar buenas nuevas a los pobres y para traer libertad a los cautivos. Y comienza a citar esa escritura del libro del profeta Isaías. Ahí sí él tenía en la mano ese libro porque se lo dieron. Y dice, cuando terminó de leerlo, dice, ahora esta escritura se ha cumplido. Pero en esta ocasión, cuando está con el diablo, él no la tiene en sus manos. Sí, pero lo tiene en su mente y en su corazón. Y cuando usted lea los evangelios, el evangelio de Mateo, se va a dar cuenta que Jesús siempre decía, ¿oíste que fue dicho? Si no cometerás adulterio, pero yo os digo esto. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo esto. Siempre Jesús estaba haciendo alusión a las escrituras. Y esto nos recuerda que es importante tenerlas en nuestra mente, que la palabra de Cristo esté morando en nuestros corazones en abundancia, para tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón, para vivir una vida de santidad, no caer, vencer la tentación y no caer en el pecado. Y como decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, es lo que hace énfasis acerca de la importancia de la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser nuestra meta como creyentes? La meta tuya y mía ahora en este tema que vamos a ver. ¿Alguien quiere leer cuál será nuestra meta? El siguiente. Nuestra meta en esta clase es aprender cómo alimentarnos de la palabra de Dios.
Así es, ahí está. Nuestra meta es aprender cómo alimentarnos de la palabra de Dios. La manera que tú y yo nos aprendamos a alimentarnos, vamos a desarrollar nuestro crecimiento espiritual. Y quiero decirles que el desarrollo y el crecimiento espiritual de un hijo de Dios tiene una similitud en el proceso físico de cuando nosotros nacimos y el proceso que se da después de haber nacido, somos bebés. Y luego nos alimentamos, vamos creciendo y luego ya somos adolescentes, luego nos convertimos en jóvenes, podríamos decir jóvenes adultos y al último jóvenes ya maduros, ya personas ya de edad avanzada, ¿sí? Y ese es el proceso, pero también nosotros tenemos esa similitud. Vamos creciendo y desarrollando y depende de nosotros, de la manera que nos alimentemos, es como vamos a ir creciendo, ¿sí? Creciendo. Como vemos ahí tenemos dos imágenes. Siempre decimos que, por ejemplo, en esta imagen alimentándose, vemos a este hombre alimentándose sanamente. Siempre que vemos esta imagen podemos pensar que si vamos con el nutriólogo nos va a decir esto: aliméntate sanamente, come frutas y verduras, y nos dice otra cosa interesante: y hace ejercicio, ¿sí? Entonces, vemos que la calidad de una persona físicamente se basa literalmente en lo que come o deja de comer. Dependiendo de lo que él se nutra, ¿sí? De lo que él se nutra en su cuerpo, ¿sí? Y va a poder desarrollarse y crecer y va a poder tener una vida sana, una vida saludable. Entonces, de igual manera, nosotros cuando nos alimentamos de la palabra de Dios y cada vez nos alimentamos, entonces vamos a poder desarrollar y crecer. No solamente es alimentarnos, sino como decía el nutriólogo, come sanamente, pero también hace ejercicio. Entonces usted y yo vamos a alimentarnos, nuestra meta es aprender cómo alimentarnos. Vamos a ir viendo más adelante los pasos que nos van a ayudar a cómo hacerlo, cómo comer sanamente, poder estar fuertes, poder crecer y poder desarrollarnos. Pero sí, tenemos que hacerlo, pero no vamos a decir, bueno, ya comí espiritualmente la palabra, ahora tengo que hacer ejercicio. No, tienes que ejercitarla, tienes que ponerla en obra, ¿sí? Para que puedas crecer. No es solamente yo la recibo, la escucho, sino tienes que ejercitarla. Dice la escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En otras palabras, la fe viene por el oír y el obedecer la palabra de Dios. Yo la recibo, yo me alimento, pero yo la ejercito, yo la llevo a cabo, yo la llevo adelante. Entonces, cuando también comemos de una manera u otra, comemos algo que no es sano, no es saludable, como vemos aquí en el ejemplo, sí, cuando una persona come algo no saludable, ¿qué es lo que le llega a pasar? Bueno, se dice que el índice más alto de muerte se debe a la mala alimentación, ya sea por exceso, cuando estás obeso, que estás un poquito ya gordito, o por falta de ellos, que estás prácticamente bien delgado, que casi tus huesos se pegan a tu piel. Y los malos hábitos, sí, alimenticios deterioran la salud, la ingesta de comida, lo que aquí llamamos comida, ¿qué? Comida chatarra. Y pueden llevar a una persona, ¿qué? A la muerte, ¿sí? Porque mucha grasa taponea las arterias y esto puede llegar a producir un infarto. Y esto sucede también en la vida cristiana. Cuando tú te alimentas de otras cosas que no es la palabra de Dios, todo lo que no es la palabra de Dios y te alimentas de ellas, sí, todo lo que sea, lo que no es vida es muerte, produce muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es la palabra de Dios. Puedes alimentarte de las cosas de este mundo, de los placeres de la vida, de las cosas materiales, como decía el diablo: hey, el hombre vive del pan, de lo material. No, Jesús dijo, es de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando tú te alimentas de esa manera, sí, tu fruto va a ser la muerte. Va a ser tu muerte, ¿sí? Y es muerte espiritual. Tú tienes muerte espiritual, como también, como cuando comemos en este ejemplo de todas estas comidas, todo lo que vemos ahí, pues vamos a llegar a un punto que podemos llegar a la misma muerte por todas esas comidas que no nos ayudan, que no es nada sano, ¿sí? Si no nos sometemos, si no estamos sometidos a una buena nutrición espiritual, nos debilitaremos y nos convertiremos en cristianos raquíticos, muy delgados, exponiéndonos a las enfermedades y a los virus espirituales, y nos mantendrán sin fuerza para la batalla, y el enemigo le va a ser más fácil que derribarnos. Si tú no te alimentas, vas a ser presa fácil del enemigo, vas a estar débil y prácticamente el enemigo se va a valer de él. No ora, no lee la palabra, no busca a Dios,
Aquí tengo una presa fácil. A él sí le gusta la carne. ¿Y cuál es la carne? Eres tú, la presa. Él va a venir contra ti, ¿sí? Por eso el ser humano no solamente está compuesto de alma, de cuerpo y alma, sino tenemos una vida espiritual que tenemos que alimentarla para que podamos tener una vida saludable. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es tu responsabilidad y mi responsabilidad? Es alimentarnos bien de una manera adecuada. Si cuando tú y yo nacimos espiritualmente, como lo veíamos en la clase pasada que nos compartió el hermano Abraham, cuando nacimos de nuevo por obra del Espíritu Santo y nos arrepentimos, recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? La Biblia nos dice que somos nuevas criaturas. Somos unos nuevos bebés en Cristo, ¿sí? Unos bebés que necesitamos, ¿qué? Ser alimentados, ¿sí? Para ir creciendo en este proceso y llegar a una persona madura para ser usados por Dios en los planes y propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, la calidad de alimento o lo que tú te alimentes determinará tu desarrollo y crecimiento, ¿sí? Y llegaremos, de la manera que tú y yo nos alimentemos, llegaremos a dejar de ser niños y convertirnos en hombres y mujeres maduros, listos para servir, listos para amarle, para conocerla y para que cada día nuestra imagen se vaya pareciendo a él. Si ven a un bebé cuando nace, ¿qué es lo que primero que vemos en el bebé? ¿Qué es lo que decimos cuando nace un bebé pequeñito? Ah, mira qué bonitos ojos, se parecen a los del papá. Ah, mira qué bonito nariz, se parecen a la mamá. Ah, las cejas le sacó la de los abuelos. Sí, y las orejas a los del tío. Y así comenzamos a ver al bebé cuando está pequeño. Sí, y nosotros, cada vez que vamos creciendo y nos vamos alimentando, dejamos de ser niños, dependiendo de la responsabilidad que tú determines en alimentarte o no. ¿Y cómo te vas a alimentar? Si te vas a alimentar de acuerdo a la palabra de Dios o te vas a alimentar de otras cosas, ¿sí? Entonces, pues, eso va a ser tu desarrollo y tu crecimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? La pregunta importante, ¿qué va a suceder cuando tú y yo no nos alimentamos espiritualmente? ¿Sí? ¿Alguien puede leer, por favor, Hebreos 11, o Hebreos 5 del 11 al 14? ¿Alguien me lo puede leer? ¿Alguien lo tiene ahí a su mano? ¿Qué va a Sí, suceder? acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tan tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice, acerca de esto tengo mucho que decir y difícil de explicar. Dice el autor, difícil de explicar. No lo entiendo porque ustedes se han hecho tardos para oír. ¿Qué es una persona tardo? Es aquel que es un cristiano que se le enseña continuamente la palabra, la oye, pero no la recibe, no la acepta, no acepta la verdad y no la entiende y no se esfuerza por entenderla. Es aquel que se hace tardo para oír. ¿Qué es lo que va a suceder si tú y yo no nos alimentamos? Nos vamos a quedar en la condición de niños. Dice en este pasaje que vimos que después de tanto tiempo, que ustedes ya deberían de ser maestros. ¿Qué significa ser maestros? Que son hombres y mujeres que retienen la palabra y la entienden, ¿sí? Que ya deben de ser maestros, ¿sí? Dice, pero sucede que algunos se han quedado atrás y no han progresado y todavía siguen siendo niños. Por eso dice difícil de explicar. A ver, ¿quién quiere hablar? Javier y Cristi, ¿quieres comentar algo, Javier? Sí, yo, Cristi. Cristi, dime, Cristi. Buenas noches a todos mis hermanos. Referente a este versículo, hermano, es muy cierto. Debiendo ser ya maestros, preferimos muchos de nosotros seguir siendo bebés, aún teniendo años en el evangelio, preferimos por confort estar en la etapa de bebé, por comodidad, ¿verdad? Por evitarnos exigencias, ¿verdad? Lamentablemente se practica en muchos hermanos, que estamos en la comodidad y no queremos avanzar a la etapa adulta espiritual. Así es, Cristi. Así sucede. Difícil de explicar. Yo he conocido hermanos que no me explico, ellos ya tienen tanto tiempo en el evangelio y todavía siguen siendo unos niños. ¿Y qué sucede? Se les tiene que volver a dar
la leche espiritual, lo básico, tienen que aprender lo básico. Nuevamente aprender lo básico, porque ya de tanto tiempo ellos debían de haberlo dominado. ¿Qué es dominarlo? Lo habían de haber practicado. Mire, debía haber practicado que la oración, el estudio de la palabra, el compartir su fe, el congregarse y muchas cosas sencillas que son para un bebé. ¿Y sabe qué? Como no se alimentan, no adquieren responsabilidad. Pero cuando una persona decide alimentarse y crecer, entonces, ¿qué sucede? Deja la etapa de niño. Si a un niño no le puedo decir yo, ya me llegó el recibo telefónico, puedes ir a pagarlo, él no me va a entender nada de esas cosas. Pero conforme va creciendo, él adquiere ¿qué? Compromiso y responsabilidad. Tú decides crecer, tú decides ser usado por Dios, tú decides ir madurando, ¿sí? Para que Dios use tu vida y mi vida y tú puedas desarrollar y crecer en la palabra y puedas ser un instrumento de bendición. Pero si no decidimos crecer, vamos a estar ahí como niños. Y dice el autor de eso que acabamos de leer, ¿sí? No se puede profundizar en la palabra, no se le puede enseñar algo más profundo de la palabra. No lo pueden producir porque aún no han madurado, no han podido manejar lo básico, ¿sí? Y no se les puede profundizar porque no van a entenderla, no van a recibir otra enseñanza más fuerte porque no han avanzado. Una persona que no ora, que no lee, que no se congrega, que no testifica, que no busca las cosas espirituales, no va a desarrollarse, no se va a desarrollar ni va a crecer. Y con facilidad, ¿qué va a pasar? Cae en el pecado. Como un niño que hace travesuras. Y hay muchos niños en la iglesia que hacen travesuras, que cometen ciertos errores, que cometen pecado, sí, porque todavía siguen siendo niños, no han querido madurar, no han querido estar expuestos a la palabra para que los corrija, para que los enseñe, los redarguya, los instruya, como dice, vamos a ver más adelante. Y son hermanos que a pesar de tener tanto tiempo en la fe, su progreso espiritual es muy lento, muy despacio, y hacen cosas que a veces no disciernen si lo que están haciendo es bueno o es malo. Y eso es lo que va a pasar. La pregunta es, ¿qué yo debo de hacer? Hay tres cosas que tú y yo debemos hacer. Primera cosa es desear. Me gustaría que buscaran primera de Pedro 2:2. ¿Alguien lo tiene? Yo, hermano, a mí me tocó. Por favor, ¿lo puede leer? ¿Lo puede leer? Sí, sí, con gusto. Dice, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ese es el primer punto. Tenemos que desearla. Si tú no la deseas, si tú no la quieres, si tú no quieres alimentarte, yo vamos a quedar ahí, como un bebé. ¿Qué pasa con un niño recién nacido físicamente? ¿Qué hace para que se le supla su necesidad? Porque está deseando a gritos que la leche. ¿Qué hace? Pues gritar. Está grite y no deja de gritar hasta que se le hace caso, le dice, ahí voy, y le damos su biberón, sí, o las mamás le dan pecho y le dan su alimento, la leche espiritual, la leche normal, física. Y así sucede en la vida del creyente, ¿sí? Tenemos que desear la leche espiritual no adulterada, no contaminada, no de otra doctrina, no de herejías, sino no adulterada, para que por ella, dice, crezcáis para salvación. El primer punto es que tenemos que desearla. El segundo punto, tenemos que trabajar. Alguien que lea el versículo que le dije ahorita, el capítulo 6 de Juan, del 27 y luego el 32 y el 35, alguien que le tocó leerlo, por favor. No sé quién le tocó, ¿no lo tienen ahí en la mano? Ay, perdón, hermano, a mí estoy leyendo, pero tenía cerrado el micrófono, perdón. Ok. Trabajar, tenemos que trabajar. ¿Qué dice Juan 6:27 y luego el 32 al 35? Sí, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Así es, trabajar por la cual, dice, por la comida, ¿cuál comida? La que el Hijo del Hombre os dará. La colija del hombre os dará. Él es el pan de vida. Ahorita lo va a leer. Porque este señaló Dios el Padre. Debemos trabajar no por la que perece, sino por la que permanece. Por eso Jesús decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Adelante, hermana, continúe. Sí, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios
es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Así es. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. No soy el pan que como Moisés lo hizo descender del cielo. Yo soy el verdadero pan que da vida al mundo. Por eso Jesús siempre le recalcó al diablo mentiroso, no es del pan, de lo material que el hombre puede vivir. El hombre no es solamente de eso, sino de toda palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. Y recalcó mucho ese aspecto. Entonces, tenemos que hacer esas cosas. Desear, trabajar y alimentarnos, ¿sí? En esos pasajes vimos esas tres cosas. Ahora, el punto que sigue, Dios te está hablando. Dice, siempre que tú te alimentes, Dios te va a hablar. Siempre que te expongas al pan de vida, que es la palabra, a su palabra, Él te va a hablar. Te va a hablar en lo particular, te va a alimentar, te va a dar los nutrientes que tú quieres, pero siempre y cuando tú los desees. Si no los deseas, vas a ser nomás un espectador y vas a agarrar la Biblia como un libro normal. Mire, yo le voy a pedir, y usted debe traer su Biblia. Cuando vaya a la iglesia, lleve su Biblia. ¿Sabe qué sucede hoy en día? Que ya las librerías ya no venden Biblias, ya no es como en aquellos tiempos. Ya no venden Biblias. Hoy en la actualidad, por el sistema moderno y lo que estamos haciendo es bueno, por lo que estamos viendo en Zoom, Internet y todas esas cosas, pero sabe que mucha gente cristiana dice que yo traigo mi Biblia en el iPhone, pero sabe que yo nunca he visto, y a lo mejor no es que me equivoque, pero cuando tú tengas un tiempo de comunión con Dios, te encierres en tu cuarto y lleves tu iPhone y saques la Biblia y estés meditando en la palabra. Es muy raro ver eso. Y si estás así, vas a ser, el diablo no te va a faltar que te mande muchos WhatsApp, muchos mensajes, y en vez de estar leyendo la palabra, ¿qué vas a hacer? Contestar los mensajes. Pero usted tiene que buscar la palabra, tener una Biblia, donde pueda subrayarla, donde pueda escribirla, donde pueda estar ahí. Y cuando usted esté ahí, Dios le va a hablar. Y usted debe estar atento a lo que Dios le va a hablar. La pregunta es, ¿le estás escuchando? ¿Sí? Y dice en las hojas que tenemos, dice, ¿ha tenido alguna vez a un amigo que habla y no deja decir ni una palabra? Muchos somos así con Dios, oramos, cantamos, pero nunca escuchamos. ¿Ves la diapositiva? Nunca escuchamos. En una relación sana, uno solamente habla. No, uno no solamente habla, sino escucha también. Por esto es necesario escuchar la voz de Dios, leyendo su palabra todos los días. Entonces, es lo que dice, ¿estás escuchando? Dios te está hablando, ¿le estás escuchando? ¿Sí? ¿Qué sucede? Tú tienes que estar atento a lo que Dios te habla. Veamos lo que dice Proverbios 4, del 20 al 22. ¿Alguien le tocó? Si no, ahorita se lo comparto. Proverbios 4, del 20 al 22, sí. Así es. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Mire qué hermoso. ¿Cuándo vamos a tener esa vida? Cuando nosotros tenemos nuestros oídos, dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina, ¿qué? Tu oído a mis razones. Sí. Nunca se aparten de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Eso es lo que va a suceder cuando Dios te va a hablar. Cuando tú deseas alimentarte de la palabra y que sea fundamental en tu vida y quieras crecer y desarrollar y llegar a la estatura del varón perfecto, ser un varón maduro en el Señor y tener compromiso y responsabilidad y que le puedas decir a Dios, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Úsame. Nomás dime qué dones tengo para ponerlos a tus manos y poder trabajar. Y Dios va a comenzar a usarte. Ahora, quiero decirte que los grandes hombres de Dios, todos los grandes hombres de Dios, fueron hombres que aprendieron a escuchar a Dios, ¿sí? Como Abraham, Moisés, Elías, Jeremías, todos esos siervos de Dios que vemos en el Antiguo Testamento, fueron hombres que comenzaron, aprendieron a escuchar hablar, a escuchar la voz de Dios, aprendieron a depender de Él. Para depender de Él cuando hubiera momentos difíciles, ellos supieran cómo hacerle, cómo ir y buscarle. Aprendieron a hacer su voluntad
y aprendieron cómo poder agradarle a él. Y sobre todo comenzaron cuando escucharon su voz, comenzaron a tener experiencias sobrenaturales. Quiero que veamos algunos ejemplos, cómo ellos aprendieron a escuchar la voz de Dios, pero hay algo muy clave importante. Escuche esto. Ellos no se movieron, ni hicieron nada sin antes escuchar la voz de Dios. Fíjese lo que dice en estos tres pasajes. ¿Alguien que le tocó ver 2 Samuel 5, del 17 al 19? Samuel 5, ¿Alguien lo tiene? Sí, yo lo tengo, hermano. A ver, ¿verdad? Sí. Es 2 Samuel 5, 17 al 19. Sí. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Okay. Miren qué bonito caso de David. ¿Qué sucedió? Los filisteos venían contra David, pero David estaba en un momento difícil y dependió de él, no de sus fuerzas, no de su habilidad, no de su talento. Se dependió de él, no como guerrero. Él va y le dice a Dios, ¿subiré contra ellos o no subiré? Sí, él va y lo consulta y no se mueve David hasta que no escucha la voz de Dios y le dice Dios, ve. Cuando él escucha la palabra ve, entonces él actúa. Entonces él va y le dice, ve porque ya he puesto tus enemigos debajo de tus pies, ya los he entregado, ve. Pero él no se mueve sin antes escuchar la voz de Dios. Él escucha la voz de Dios y actúa. Cuando tú y yo nos alimentamos, Dios te va a hablar, tú tienes que escuchar la voz de Dios y actuar. Si tienes que ejercitar lo que tú has recibido, tienes que ejercitar, poner en práctica lo que Dios te está hablando. Y la manera que David aprendió siempre a escuchar. Él no se movía y ni hacía nada si primero no escuchaba la voz de Dios. Segundo, vemos el otro pasaje, Elías. ¿Qué sucede con Elías también en Primera Reyes? Hermano Abraham, parece que también lo ibas a leer. 18:1. El primero de Reyes 18:1 dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahí. Mire qué bonito. Dice que vino a Elías, que vino palabra de Jehová. La palabra de Jehová vino a Elías. Elías que la escuchó y escuchó y le dijo Dios, Elías, ve y muéstrate acá. Voy a hacer que llueva ahora. Anteriormente ya Elías había ido acá a ese rey y le había dicho que no iba a llover por 3 años. Pero ahora le dice, ve y preséntate acá. Elías no se mueve si primero que no escucha la voz de Dios. Muchas veces nosotros nos movemos sin consultar a Dios y vaya que tomamos decisiones equivocadas y nos va mal. Por eso el proverbio dice, reconoce a Jehová en tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Sí? Entonces, y dice el otro pasaje, primero, dice Pedro, Mateo 14, hermano Abraham. Mateo 14, 27 al 29. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire, qué padre. Están los discípulos en la barca, Jesús les había dicho que se adelantaran, ¿sí? Y ya llegaron un momento donde la tormenta comenzó a golpear la barca y estaban a punto de que iban a perecer. Y entonces Jesús aparece caminando sobre las aguas en medio del mar y les dice, hey, no teman, yo soy. Y entonces Pedro le dice, si eres tú, Señor, di que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice Jesús, ven. Pedro no baja el pie de la barca, escuchen, Pedro no baja el pie de la barca sin antes escuchar la voz de Dios.
Y cuando él escucha la voz de Dios y dice, ven, entonces él baja el pie, se baja completamente y comienza a caminar sobre las aguas. Comienza a vivir una vida que sobrenatural. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y Dios te va a llevar a vivir cosas sobrenaturales, cosas que quizá nunca habías experimentado y vivido. ¿Sí? Qué hermoso fue cuando Dios usó a Elías y le hizo que descendiera fuego del cielo. Tuvo una experiencia que sobrenatural. Pedro tuvo una experiencia sobrenatural. Ninguno de los discípulos y nadie había caminado sobre las aguas. Y por eso Jesús dijo, a todos los que creen harán cosas mayores que yo. Harán cosas mayores. Yo voy a hacer que el poder mío se manifieste, que hagan milagros, señales y prodigios a los que creen en mi palabra, que la reciben, la oyen y la ejercitan, ¿sí? Ese es el punto que acabamos de ver. Dios está hablando. Ahora, también en ese punto, en ese punto dice algo muy interesante, ¿sí? ¿Leemos la Biblia solamente para aprender? No, sino para vivirla espiritualmente. Aquí quiero tocar este punto. Hay cosas que me quiero ir y irles explicando porque son importantes y quiero enfocarme a estar viendo la parte de la palabra. Lo demás, si no nos alcanza el tiempo, lo demás son cosas que tenemos que ver, pero que enfocan a más que nada cómo está la Biblia y cómo vamos aprendiendo, pero esto no es importante. Dice, la Biblia no solamente es para aprender, sino para vivir espiritualmente. Tú quieres vivir una vida espiritual llena de Dios, donde Dios te use, donde el Espíritu Santo tome tu vida y tome el control y te guíe a toda verdad y te muestre el camino y te indique y cada vez seas guiado por el Espíritu Santo, una vida espiritual llena de Dios. Bueno, pues bien, es bien sencillo. ¿Sabes qué? Tienes que buscarle a Él, buscar su palabra y dejar que el Espíritu Santo te muestre el camino. Fíjense lo que le pasó al apóstol Pablo. Había algo muy interesante. Mire, el apóstol Pablo entendió que en su vida había dos naturalezas, ¿sí? El viejo hombre y el nuevo hombre, ¿sí? ¿Sí? El viejo hombre, él dice que él vio en su vida el viejo hombre, su antigua naturaleza, la vida pasada, y había en él también la nueva vida, la vida en Cristo, ¿sí? No, entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver qué dice alguien que me ayude a leer, si lo tiene en la mano, Efesios 4, 22 y 24, ¿sí? Hablando sobre la nueva vida. Pablo lo descubrió en su vida. Sí, ahorita quiero tocar una parte de la enseñanza de Romanos, pero quiero explicarle por qué es importante. Porque si tú quieres vivir una vida que agrade a Dios, hay dos naturalezas en tu vida. La vida pasada, que es tu viejo hombre, y la nueva vida en Cristo. Tú vas a determinar a quién vas a alimentar, quién va a prevalecer sobre tu vida. Sí, y fíjense lo que dice en Efesios 4, 22, 24, alguien que lo tenga en la mano, si alguien lo tiene, si no vamos a buscarlo en la Biblia. Yo lo tengo, Adelante, Gustavo. hermano, adelante, Gustavo, dale. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sí, esas son las dos naturalezas. Si vemos en el capítulo 7, no quiero que entremos, en el capítulo 7 de Romanos, Pablo está hablando de su naturaleza, de su antigua naturaleza. Dice, yo sé que en mí no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sí, y yo sé que él dice, pero lo que hago, lo que aborrezco, eso hago, y ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Él comienza a descubrir que en él hay la naturaleza pecaminosa que lo ayuda a hacer las cosas que desagradan a Dios, ¿sí? Que no le ayudan a hacer la voluntad de Dios ni vivir una vida que agrade a él. Pero dice, pero también veo en mi interior, el hombre interior, en la nueva vida en Cristo, el nuevo hombre que se deleita en la ley de Dios, ¿sí? Y él está luchando. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el capítulo 8 de Romanos, él encuentra cómo vivir y cómo vivir una vida espiritual, una vida de victoria, una vida de donde pueda él ir creciendo, desarrollándose, ir madurando y ser usado por Dios para cumplir el propósito y el plan que Dios le destinó. Y comienza a hacer 4 cosas bien interesantes. Quiero que lo leamos rápido, en Romanos 8, versículo 5, ¿sí?
Romanos 8, versículo del 5 al 8. Si alguien lo tiene, me puede decir para ir leyendo. Hoy se trata de abrir nuestra Biblia. ¿Lo tiene en la mano ya? Quiero que me acompañe a leer esto. Fíjense lo que él experimenta. Él se da cuenta que hay dos naturalezas, pero una, así como vimos el alimento físico, que cuando te alimentas de chatarra, puedes llevarte en tu aspecto físico, llevarte a la muerte por todo lo que tú comes. La manera que tú te alimentes espiritualmente, que es un alimento chatarra. ¿Qué es el alimento chatarra? Todo aquello que no es de la palabra de Dios. Y aquí lo vamos a ver. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Versículo 5. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sí? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Cuando tú dices, te ocupas, cuando tú piensas, ¿sí? Esas son las claves importantes. Él decidió ocuparse, pensar y vivir y andar en el espíritu, ¿sí? Porque dice que los que se ocupan de la carne, ¿qué? Es muerte. Todos los deseos de la carne, todo lo que en un momento no agrada a Dios. Ahorita vamos a ver qué son los deseos de la carne, ¿sí? ¿Qué es lo que menciona la Biblia acerca de esto? Y el fruto que trae. El fruto que trae es muerte, ¿sí? Pero dice pero los que se ocupan del espíritu, en las cosas que a Dios le agradan, es vida y paz. Traen vida. El fruto de ellos es vida. Sí, si vemos déjenle leer un pasaje más adelante en Romanos 13:13. Déjenle, le leo para explicar esta enseñanza. Dice el apóstol Pablo, entonces andemos como de día, Romanos 13:13, para que lo noten, como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si cuando Pablo está entendiendo que él no debe de proveer, no debe satisfacer, no debe de alimentar para los deseos de la carne, sí, porque entonces su naturaleza pecaminosa se va a levantar y es la que va a prevalecer y es la que va a dominar en tu vida y llegas a ser un niño. Pero cuando tú alimentas tu espíritu, las cosas espirituales, sí, sí, vamos a ver cuál es el fruto de las cosas espirituales. Quiero que me acompañe a ver rápido Gálatas 5. Cuando ya lo tenga me dice, hoy toca ver mucha Biblia, ¿sí? Quiero que me acompañe a leer capítulo 5 de Gálatas, versículos 16 y 17, y voy a leer el 22 y el 23. ¿Ya están listos? Dice el apóstol, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No los satisfagas, no los alimentes, ¿sí? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, él siempre se va a poner para que tú no seas un hombre espiritual, para que tú no agrades a Dios, para que tú no hagas la voluntad de Dios. Y dice, y el espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, ¿sí? Dice, pero el fruto, cuando tú deseas alimentar el espíritu al nuevo hombre, el fruto que tú vas a tener en tu vida es hermoso, el fruto del espíritu. Dice, el fruto del espíritu, versículos 22 y 23, es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y él determinó a quién va a alimentar, cómo vivir una vida espiritual, pero la decisión estaba en él, ¿sí? Sí, dice el mismo Romano, si vives conforme a la carne, moriréis, pero si vives conforme al espíritu, hacéis morir las obras de la carne. La única manera de poder vivir una vida espiritual es que tú alimentes al nuevo hombre y dejes que el viejo hombre muera, que no se alimente, que no se sacie, que no busque los deseos de la carne, ni lo que el mundo te ofrece, ni cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, ninguna cosa que no sea de las cosas del Espíritu. Eso es la clave importante en nuestra vida, ¿sí? Y entonces, vamos a ver el punto de abajo. La vida es fundamental en tu vida, ¿sí? Sí, presidente de positivo. La vida es fundamental en tu vida, ¿sí? Ok. ¿Lo tienen ahí en su manual?
Si no Sí, entendemos la hermano Biblia, Víctor. mande, adelante. No, le respondí que sí. Ok, muy bien. ¿Alguien que lea esa parte, por favor? La Biblia es fundamental en tu vida. ¿Por qué es fundamental? Yo ¿Alguien? lo quiero leer, hermano. A ver. La Biblia es fundamental en tu vida. Si no entendemos la Biblia, tampoco podemos conocer a Dios y así no entenderemos las normas que Dios ha establecido para nuestro bien. Dice en Mateo 22:28 en la Nueva Traducción Viviente que Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. La Biblia, más que un libro, es inspirada por Dios. Hasta ahí, La ahí está ahí, hermana. perdón. Hasta Me ahí, muy emocioné, bien. perdón. No, no te preocupes, Cristi, muy bien. Si no entendemos la Biblia, tampoco vamos a poder conocer a Dios, ¿sí? Por eso tenemos que conocerlo. Hay mucha gente que se quiere acercarse a Dios y comienza a leer la Biblia. ¿Y qué pasa? No la entiende. ¿Por qué no la entiende? Porque la Biblia es un libro de fe y se ha de discernir espiritualmente. Si ellos no han nacido de nuevo, si ellos no tienen el Espíritu Santo en su vida, por eso cuando vimos en Ezequiel, dijo el profeta Ezequiel, y les pondré un corazón nuevo y pondré mi espíritu sobre vosotros y os haré que anden en mis estatutos y mis mandamientos. Yo los voy a ayudar a que hagan y obedezcan mis mandamientos, ¿sí? Por eso se tiene que hacer a través del Espíritu de Dios. Dice la Biblia en Corintios que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Pero dice porque se han de discernir espiritualmente, ¿sí? Es la manera que tenemos que hacerlo para poder conocer a Dios, ¿sí? Y es importante en nuestras vidas, es clave, fundamental. Yo quiero decirte 5 razones por qué es fundamental e importante en tu vida. Primero importante porque lo vas a conocer a Él. Segundo, porque vas a aprender a amarlo. Tercero, porque vas a poder andar en camino de luz, ¿sí? Donde no puedas tropezar. Tercero, Él va a ordenar tus pasos, va a ordenar tu vida. Y quinto, vas a ser bendecido y vas a ser prosperado en todo lo que emprendas para Dios. Son 5 puntos que quiero compartírtelos, podemos saber muchas cosas más todavía porque es fundamental y quiero decírtelos. Primero, en este primero, vas a conocer a Dios. En Juan 8:32 dice esto, anótelo, Juan 8:32. Y Jesús les dijo a los discípulos que habían creído en Él, si mis palabras permanecen en vosotros, si permanecen en mis palabras, seréis verdaderos mis discípulos. Le estaba diciendo, si mis palabras permanecen en ustedes, si ustedes se alimentan de mi palabra y las ponen en práctica, entonces van a ser verdaderos discípulos míos. Y la verdad dice, y conoceréis ¿qué? La verdad. Van a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y la verdad os hará libres. Ese es en el primer pasaje. El segundo pasaje dice que a través, que es importante leer porque vamos a poder amarlo a Él. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda en Juan 14:21, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Esa es la manera. Nos ayuda a amarle. Cuando tú los obedeces, los ejercitas, si tú estás manifestando tu amor hacia Él. El tercer pasaje es que Él te va a ayudar a que tu camino, donde tú caminas, ¿sí? No puedas tropezar, ¿sí? El Salmo 119, versículo 105, dice así, ¿sí? Usted se lo va a saber. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra, Señor, me ayuda a que donde yo vaya no tropiece y pueda caminar bien, pueda caminar dentro de tu voluntad. Tercero, ¿sí? Dice en el Salmo 119, versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordénalo, Señor. No dejes que se aparte, no dejes que se desvíen. Es el Salmo 119, 133. Y por último, uno clave que me encanta, Josué 1:8. Busquen Josué 1:8. Es un pasaje de memoria que deberíamos de tener en nuestro corazón. ¿Sí? Alguien que lo quiera leer, se lo puedo decir de memoria. Pero si usted lo quiere leer, me gustaría que lo lea. Josué 1:8. Yo me lo sé a medias. No, alguien que lo lea completo, por favor. No, alguien completo. Alguien que lo tenga. Yo, Gustavo. Gustavo, ándale, Gustavo. Muy bien. Para adelante, Gustavo.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces, pero una cosa importante que dice al principio, nunca se apartará de tu boca. Esto quiere decir que siempre tienes que alimentarte de ella, siempre. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces come al día? Más de 3 veces. Más de 3 veces. ¿Cuántas deberíamos comer de la palabra de Dios? Más de 3. Siempre. Siempre. Sí. Hermano, por eso estamos como estamos. No nos nutrimos, no crecemos, no nos desarrollamos, nos quedamos como bebés. Pero si usted, raquíticos, flacos, y somos propensos a cualquier tipo de Por virus. eso cualquier aire nos tumba, hermano. Así es, cualquier enseñanza, doctrina falsa nos hace caer y fácil, somos presa del enemigo. Este cuate está bien debilucho, no se alimenta, no va a la iglesia, no tiene un tiempo con Dios, no se cierra en su cuarto, no estudia la Biblia, no ora, nomás ora 3 veces al día, pero cuando va a dar gracias por los alimentos, es la única que hace. Pero entonces usted y yo tenemos que hacerlo, alimentarnos, ¿sí? Dice, nunca se apartará de tu boca, nunca. Siempre debes de tenerla en tu espíritu, sino que de día y de noche, ¿qué? Vas a meditar en ella, para que hagas y guardes, te alimentas y la ejercitas, la llevas a cabo, la pones por obra. Y entonces, cuando tú lo hagas, tú vas a hacer prosperar tu camino, tú lo vas a hacer. La responsabilidad de que prospere tu camino está en ti y en mí, hermano. Prosperar el camino no solamente es en el aspecto financiero, en todas las áreas de tu vida. Que te vaya bien en todo, en los negocios, en tu relación matrimonial, con tus hijos, en tu escuela, en tu trabajo, en todo, en el ministerio, en todo lo que hagas. Esa es una bendición, ¿sí? Por último, quiero tocar un punto importante, ¿sí? Dice la parte de abajo que veíamos leyendo, dice Jesús contestó, ¿sí? El error de ustedes es que no conocen las escrituras. Escuche, cuando usted y yo no nos alimentamos de la escritura y no la conocemos, quiero decirle una cosa, ¿sí? La ignorancia nos limita, la ignorancia nos mata, la ignorancia nos excluye de la bendición. Por eso cuando tú y yo no nos alimentamos, todo eso sucede en nuestra vida. Por eso el profeta Oseas, en Oseas 4:6, dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ellos dejaron de alimentarse, se olvidaron de la ley de Dios por un tiempo y no se alimentaron. Y por eso perecieron y fueron destruidos. No le eche la culpa al pastor, no le eche la culpa al hermano, no le eche la culpa a nadie. La responsabilidad es tuya y mía. Y nosotros tenemos que decidir qué hacer, cómo hacerlo. Mire, cuando usted impide el crecimiento y no se alimenta adecuadamente en su vida espiritual, usted va a estar impidiendo que usted crezca, ¿sí? Porque usted no se alimenta. Y su capacidad inmunológica, espiritualmente hablando, ¿sí? No está preparada para resistir cualquier virus o cualquier enfermedad, como el desánimo, la depresión, la falta de fe, el temor o la derrota. ¿Y sabe qué va a pasar? Y pueden llevarte a la muerte espiritual, pero no solamente a la muerte espiritual, aún a la muerte física. ¿Sabes por qué? Porque una depresión te puede llevar al suicidio. Y por eso Jesús les advirtió a los discípulos, les dijo, el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Mis palabras que yo os he hablado son espíritu, son verdad y son vida. Y eso es lo que sucede, hermano. Pero tenemos que seguir adelante, tenemos que alimentarnos. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la importancia de lo que es la Biblia. Más que un libro, ahora sí acompáñenme a leer. Quiero que ver cómo vamos, ya vamos a terminar. Más quiero tocar este punto. Lo demás lo vamos a ir viendo más adelante. Sé que faltan más cosas, pero lo demás lo vamos a ir viendo y yo quiero avanzar para que quede todo este punto. Quiero que topemos esta parte de la escritura. ¿Alguien me acompañe? ¿Quieres cambiar la posición? La Biblia es más que un libro inspirado por Dios. ¿Alguien que lo lea? Ahí tiene su manual. Si lo tiene en su manual, puede agarrarlo. ¿Sí? La Biblia es más que un libro inspirado por Dios. La vida es la comida del creyente.
¿sí? Déjele, parece que ahí, ¿alguien lo quiere leer? Yo, hermano. A ver, ¿quién dijo? Aparte Cristi, otro que pueda leer. A ver. Laura. Yo. No, yo no hablé. Ah, perdón. Adelante, hermana. La que hablé, yo con la que- A ver, adelante. Dice, la Biblia es inspirada por Dios, esa parte. Sí. Toda la, Bueno, arriba más que un libro, inspirado por Dios. Si puede leer esa parte y luego vamos leyendo lo demás. Tiene ahí el micrófono apagado, hermana. Mara, hermana Mara, ahora sí. aquí donde dice la Biblia es la comida del creyente, Así es, adelante. es la voz de Dios expresando el amor de su corazón para con nosotros. Ok. La Biblia es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Así de es. Timoteo 3:16 y 17. Ok, la Biblia es inspirada por Dios. Viene de él, ¿sí? Y tiene cuatro etapas que va a hacer cuando tú te alimentas de ella. 4 etapas. Te va una... Dice que, me gusta como dice aquí, que Ah, tiene una meta: redarguir, corregir, instruir, para así ser es. un hombre perfecto. Muy bien, preparado para toda buena. Ese es el proceso que Dios va a hacer en tu vida. Te va a enseñar, te va a redarguir. ¿Qué es redarguir? Es enseñarte aquellas cosas que están mal delante de Dios. Si te va a corregir, no solamente te va a decir lo malo, sino te va a decir lo que debes de hacer, ¿sí? Y te va a instruir, te va a dar instrucciones para que puedas hacer las cosas como Él quiere, dentro de su voluntad. Entonces, todo ese proceso va a ser parte de la palabra de Dios, es inspirada por Él mismo, Él es el autor, y Él te va a ayudar para que todo ese proceso se cumpla en tu vida. Y vemos en esta misma hoja, adelante, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, lo que habíamos visto, útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que lo haga, para que haga toda buena obra. Y es lo que va a suceder. Ahora, quiero leer estas 2 partes importantes. Dice que ninguna profecía de las escrituras, ahí en sus hojas, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que la profecía, todo lo que se habló, todo lo que hablaron en el Antiguo Testamento, los profetas, aún Moisés, acerca de la ley que Dios dio a través de Moisés, todos ellos hablaron de la persona de Jesucristo. Todo lo que iba a acontecer en el futuro, estaban haciendo alusión hacia la persona de Jesucristo. Por eso el Antiguo Testamento se cumple en la persona de Jesús, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si lo que ellos dijeron, imagínense que lo que ellos dijeron no se hubiera cumplido en Jesús, que nació en Belén, que iba a nacer por medio de una virgen, que su nombre era consejero, admirable, príncipe de paz, y otras cosas, y que iba a morir y que iba a ser llevado a la cruz, y todas esas cosas que dijeron los profetas no se hubieran cumplido, entonces hubiera sido de interpretación de ellos. Pero no, aquí dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que fueron inspirados por Dios y hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es lo importante. Y que si el Espíritu Santo inspiró a todos los escritores humanos, cada libro, cada profeta, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Abdías, todos los profetas, y en el caso de Moisés, los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos esos los inspiró el Espíritu Santo en ellos, y aún los del Nuevo Testamento, todos los autores como Pedro, como Mateo, como Primera Pedro, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Ok, pero dice, inspirar significa soplar en una persona, es decir, el Espíritu Santo iluminó el entendimiento de los escritores humanos, penetrando sus procesos mentales para poder expresar el mensaje con autoridad y poder divino. Por esto, a través de los siglos, los cristianos se han nutrido de su palabra y la Biblia provee el fundamento de nuestra fe. El agregar y cambiar las enseñanzas sus enseñanzas es extraviarnos del cristiano genuino.
Eso es lo que dice, ¿sí? Y quiero que leamos esta última parte. Y aquí vamos a quedar. La Biblia tiene vida y poder espiritual. ¿Alguien que me ayude en esta parte? Y aquí terminamos. Y voy a dejar un tiempo para preguntas. Ya lo demás vamos a ir viendo cómo está compuesta la Biblia, los libros, cómo son. Y luego vamos a ir viendo la estructura. Eso nos vamos a ir más rápido en la siguiente clase. ¿Sí? Hermano, yo quisiera A ver. participar con esto. ¿Quién dijo yo? Ponga su manita para poderlo ver. Ay, no sé cómo se pone la manita. Bueno, ya que habló, ándele, adelante, hermano, por favor. Dice, la Biblia tiene poder, tiene vida y poder espiritual, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Sí, adelante, hasta toda, dele. Muy bien. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús. Juan 6:63. Escudriñad las, ¿sí? ¿Sí? Continúo. Escudriñad Continúe. las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Escudriñad significa examinar, averiguar o investigar cuidadosamente una cosa y sus circunstancias. Por ser inspirada, la Biblia nos lleva a una experiencia directa con Dios. Si recibimos la palabra con un corazón abierto, produce fruto espiritual en nosotros, nos cambia, nos transforma. Amén. Tenemos que escudriñarla, tenemos que profundizar, tenemos que conocer la verdad, ¿sí? Mire, el apóstol Pablo decía esto, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿sí? Vimos que cuando yo comencé a ver este tema, yo leí un salmo, el Salmo 19, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra tiene poder para convertir a cualquier persona, drogadicto, alcohólico, quien sea, no importa quién sea, tiene poder para transformarlo, como lo hizo conmigo. Por eso decía Pablo esto. Y cuando Pablo iba a los Corintios, le dice, yo no vengo con ustedes con palabras de sabiduría humana, sino vengo con la demostración del poder. Tiene poder la palabra para transformar, para cambiar las cosas. Dice Pedro, pues si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder de Dios, para que sea Dios glorificado. Entonces la palabra tiene vida, tiene poder. Entonces, cuando tú y yo vamos a hablar a una persona, tienes que hablar su palabra y creer, como dice el profeta Isaías, mi palabra no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Mi voluntad es que ellos sean transformados. Mi voluntad es que ellos sean convertidos. Mi voluntad es que ellos se salven. Tú habla mi palabra. Si mi palabra es poder, entonces aliméntate de la palabra, deja que el Espíritu Santo te use y transmite la palabra. Y no tengas temor. Decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y cuando tú almacenas la palabra, de repente estás hablándole a una persona y el Espíritu Santo comienza a sacar del almacén de tu corazón aquella palabra que tienes que darle a esta persona. Por eso dice en el Evangelio de Juan, que en el Evangelio, uno de los Evangelios, dice que cuando tú vayas ante las autoridades, les dice Jesús a sus discípulos, cuando ustedes vayan ante las autoridades y ante los magistrados, no se preocupen lo que vayan a decir, sino que el Espíritu Santo les dirá en aquella hora lo que tienen que hablar. Entonces tiene poder para transformarnos. Y quiero terminar con 2 ejemplos en donde la palabra tiene poder, y no solamente en el aspecto de sanidad, sino en todas las cosas, para cambiar, porque Él es el que abre puertas y cierra puertas. Él es el que derrama lluvia. Él es que la hace todo con el poder de su palabra. Él llama las cosas que no son, como si fuesen. ¿Sí? Y hay 2 pasajes, se los voy a compartir rápido y aquí vamos a terminar. Dice que habían 2 hombres, dos oficiales, sí, que vivían en Capernaum. Y 2 tenían una situación bien diferente, tenían 2 enfermos. El oficial que era un centurión, que estaba al mando de 100 soldados, vio que Jesús llegó a Capernaum y se acercó y le dijo, quiero que sanes a mi siervo. Está paralítico en cama y gravemente atormentado. Y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Y el centurión le dijo, hey, Señor, disculpa que te diga esto, no soy digno que entres en mi casa, pero solamente di tu palabra y mi siervo va a sanar. Tu palabra tiene poder, tu palabra es autoridad, y lo que tú dices, eso se cumple.
¿sí? Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con autoridad. Digo, a este ve y va, a este viene y viene. Y entonces Jesús alabó la fe de este hombre. Pero lo que quiero recalcar dice, y luego le dice, conforme creíste, te sea hecho. Cuando tú ves que la palabra tiene poder, va a suceder ese poder en tu vida cuando tú la declaras y la crees en tu corazón. Y cuando Dios, sabes que en la palabra tiene poder para sanar y restaurar y traer libertad, y luego va a ser si tú lo crees. Y en otro pasaje, dice que había un oficial que él vivía en Capernaum, pero llegó a Galilea Jesús y él se acercó a él y le dijo, oye, mi hijo está enfermo, está a punto de morir, ven y sánale. Y Jesús le dice, si no vienen las señales y maravillas y prodigios, ¿no crees? Y le dijo Jesús, ve, tu hijo vive. Él creyó en la palabra, la creyó. Y en ese momento que él la creyó, que recibió esa palabra, el poder de Dios se manifestó. Y entonces cuando él comienza a descender a su casa, salen los siervos y le dicen a este oficial, dijo, hey, tu hijo está vivo. Y le preguntó, ¿a qué horas se puso bien? ¿A qué horas estuvo ya mejor? Dice, a esta hora. Y fue el momento que Jesús le había dicho, ve, tu hijo vive. La palabra de Dios tiene poder. ¿Lo crees? Es poderoso. Amén. Ahí nos vamos a quedar. Lo demás vamos a ir viendo la estructura, que es algo más sencillo, y les prometo terminar la otra semana. ¿Preguntas? Tiempo para preguntas. Si no, vuelvo a explicar de vuelta todo lo que les dije. No, no se crean. ¿Hay dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Quiero solamente hacer un comentario. Cuando iniciamos este estudio, decía que lamentablemente habemos personas que ya tenemos muchos años en el Evangelio y que lamentablemente no conocemos el Evangelio, o sea, la palabra de Dios. Así es. Pero yo no me excuso ni me amparo, pero yo me acuerdo que en una predicación dijo un pastor, dice, nosotros podemos pasar toda la vida leyendo la Biblia y solamente el Espíritu Santo es el que nos va a abrir el entendimiento de su mensaje, porque tiene tantos secretos que a la simple vista del ser humano no lo percibe. Por eso muchos nos excusamos en decir, no le entiendo o no le entendí. Pero para ello tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos diga qué es lo que nos está manifestando, ¿verdad? Y por eso, si podemos resumir, pues difícilmente vamos a conocer por nuestros medios lo que dice la palabra de Dios. Y ahorita hacía mención de que a Jesús le preguntaron, ¿verdad? En este caso fue el diablo que le dice que convierta ese pan, esa roca en pan. Y dice, no todo lo que... No solo de pan vivirá el hombre. Entonces dice usted, él ya conocía, pues yo puedo pensar históricamente, claro, porque él era judío y porque a los niños judíos desde muy pequeños les enseñan la ley, les enseñan la palabra, les enseñan la Torá en este caso, ¿verdad? Y él lo conocía. Pero si lo vemos espiritualmente, él tenía el entendimiento porque, bueno, me voy a adelantar un poquito, porque dice, toda palabra ha sido inspirada por Dios. Entonces, él estuvo ahí en esa inspiración cuando cierto persona lo escribió en la Biblia, ¿verdad? Porque él la conoce, porque él estuvo ahí cuando se escribió. Quiero pensarlo así. No, él es la palabra de Dios, él es la palabra encarnada. Sí, por eso decía... Él sabía perfectamente lo que ya se escribió, si lo vemos de punto de vista espiritual. Así es, todo lo que se habló en el Antiguo Testamento hablaban o hacían alusión hacia la persona de Jesucristo. Por eso él vino a cumplir todo lo que se menciona en el Antiguo Testamento. Jesús dijo en una canción, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Sí? Entonces, cuando
Tú vas a poder entender la palabra y conocerlo a Él a través del Espíritu Santo cuando tú naces de nuevo. Si no naces de nuevo, puedes estar muchos años en la iglesia y no vas a poder entender nada, ¿sí? Y cuando tú naces de nuevo, que vimos en el primer pasaje, tienes que desear como niño la leche espiritual no adulterada, tienes que desearla. Y dice que si tú la buscas de todo corazón, cuando venga, dice, por eso decía Jesús que cuando viniera el Espíritu Santo, ¿sí? Te enseñará y te hará recordar todas las cosas que yo he dicho, ¿sí? Es por eso que necesitas de nacer de nuevo, tienes que alimentarte y desearla. Por eso el profeta Isaías decía, si me buscáis y me buscáis de todo corazón, me vas a hallar. Pero tiene que haber ese deseo de buscarlo. Tenemos que ser intencionales en buscar ese alimento que nos nutra, que nos haga crecer y podamos desarrollar. Esa es la clave. ¿Alguien más? A ver, Cristi, ¿querías comentar algo, Cristi? Sí, hermano Víctor, es un ejemplo muy chistoso. No sé si todos vieron o alguien vio el episodio del Chavo del 8 cuando le hacían de rateros él y el Chespirito, que buscaba en donde había luz, algo que se le había extraviado, diciendo que se le perdió en la oscuridad. O sea, el ejemplo que quiero yo dar es, nos acercamos intencionalmente a la luz, si queremos buscar, y le preguntaba el ratero, el otro ratero, le preguntaba, pero ¿por qué estás buscando aquí donde hay luz? Si se te perdió en donde está la oscuridad, y dice, pues es que aquí está la luz. Pero era un ejemplo, bueno, es un ejemplo muy tonto, pero a la vez, pues sí tiene razón. O sea, que andas buscando en un lugar donde no se perdió algo, se te hace más fácil buscar en un lugar más fácil, más accesible. No sé si me doy a entender el ejemplo que les quiero dar. Nos vamos a lo más cómodo. Aquí Chespirito se fue a lo más cómodo, se le perdió el morral, no me acuerdo la verdad el episodio, pero se le perdió el morral en la oscuridad y le dice al otro, ¿por qué estás buscando acá? Es que aquí sí hay luz. Entonces, que no se nos haga algo así como que cómodo, el buscar la presencia de Dios. Es un ejemplo muy chistoso, pero es muy cierto, ¿verdad? Buscamos la comodidad nada más, buscamos no salir de nuestro confort para buscar la presencia de Dios, buscar en su palabra. Entonces, ese era el ejemplo chistoso que se me vino ahorita a la mente. Muy bien. Eso es lo importante. Lo importante es que tú y yo nos alimentemos. Nuestra responsabilidad está en nosotros. No es del pastor, ¿sí? Aunque ellos cumplen una parte fundamental, ¿sí? Pero nuestra mayor responsabilidad está en ti y en mí. En la medida que tú y yo nos alimentemos de la palabra, es como vamos a desarrollar, vamos a crecer y desarrollar nuestra vida espiritual. Y vamos a llegar a la madurez. De otra manera, si no nos alimentamos, vamos a estar en una condición como niños, ¿sí? Nada más, no vamos a adquirir responsabilidad, no vamos a adquirir compromiso y no vamos a poder encontrar el propósito para el cual Dios quiere usarnos en esta vida. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Dudas? Bueno, si no hay nada, les agradezco mucho este tiempo. Voy a dar el tiempo al pastor, si quiere agregar algo más. Y esto era importante, los primeros puntos quería enfatizar algunas cosas que era necesario compartirles de la palabra. Lo demás vamos a ir avanzando, ya es algo que vamos a ir viendo, cómo está constituido la Biblia, todos los libros y la manera en que vamos a ir aprendiendo. Ahora sí, cómo vamos a alimentarnos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Y vamos a ir viendo esos puntos la siguiente. Ya no vamos a profundizar mucho en otras cosas. Ya vimos hoy muchos pasajes en la Biblia que eran